Contigo sí, Lucan casi, con mayón beahue, con mayón beahue. Contigo sí, Lucan casi, con mayón beahue, con mayón beahue. Contigo sí, Lucan casi, con mi ganga, we, con mi ganga, we. Contigo sí, Lucan casi, con banfume, we, con banfume, we. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, conocemos sobre esta religión. Queremos expresar que los ganguleros, siendo hombre o mujer o niño, siempre mantienen un orden en estas manifestaciones, que por ninguna razón son bembeteros, habladores, chismosos, breteros. Eso no es permitido en estas reglas congas del Palo Monte. Todo hombre que está en esta religión o toda mujer cuando quiere decir algo, expresar algo, lo dice de cara a cara, de frente a la persona. No podemos estar criticando sin saber lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros decimos algo, es porque enseñamos los diferentes trabajos o ensara que hemos hecho a través del tiempo. Hemos enseñado diferentes formas de trabajo, porque de esta manera es como nosotros podemos enseñar que verdaderamente somos buenos ganguleros. Nosotros no podemos criticar a nadie cuando nosotros no demostramos a nadie lo que sabemos hacer. Cuando usted demuestra lo que sabe hacer, todas las personas están entendiendo de que usted es un gangulero que sabe. Pero cuando usted critica a una persona, a otro gangulero, en vez de ayudarlo o en vez de expresarse de otra forma, podemos encontrar todo este chisme, todo este enredo, todos estos que son habladores de más, que en Cuba nunca hubiesen permitido de que sean religiosos. Los hombres en la religión no están en chisme, eso se lo dejamos para algunas mujeres, porque hay mujeres que tienen más veroco que los propios hombres. Pero siempre queremos expresar que nosotros en esta religión no somos guarihuari. Guarihuari significa eso, que usted es un enredador, un chismoso, un hablador de más. Los hombres no somos habladores ni en la vida cotidiana de nosotros, porque el hombre que es hablador no sirve para nada. Por eso mantenemos este orden en lo religioso y en la vida común. Como hombre que somos, mantenemos ese orden. No estamos en chismografía ni el dime que te diré, porque eso se lo dejamos a otras religiones. Palo Mayombe se mantiene siempre intacto en las formas primitivas que él posee. No estamos haciendo cuentos ni estamos haciendo enredos de lo que no sabemos. Cuando criticamos es porque tenemos alante de las personas todo lo que nos puede justificar y acreditar de lo que estamos diciendo. Si usted es un gangulero que lo que ha hecho son 3 trabajos de religión y ya quiere saber más de lo que sabe, usted es un parlanchín, usted es un hablador de más, usted es un guarihuari. Los guarihuari no cuentan en esta religión. Yo siempre he tratado de que las personas aprendan sin importarme aquel que lo está haciendo mal. Si aquel que lo está haciendo mal tiene la oportunidad de aprender para hacerlo bien, pues es mejor para él.
No estoy criticando que si fulano, que si ciclano, que si esto, que si es así, que si es asado. Preséntalo. Tú quieres decir algo, tienes que presentarlo, tienes que enseñarlo, tienes que explicarlo y tienes que demostrarlo. Porque si usted no hace nada de eso, usted es un hablador igual como otros que están hablando en las redes sociales. Uno expresa lo que sabe para ayudar así a los religiosos, para beneficiar a esta religión, recordando que es una sola religión con diferentes ramas. Nosotros no podemos fajarnos entre nosotros mismos, porque nosotros somos de una sola religión. No podemos, porque fulano lo hace así o fulano lo hace asado. Tenemos que respetar todas las formas que lo hacen las personas. Lo demostramos de la manera que es, para que usted comprenda esta religión, y si usted cree que lo que yo expreso está bien y está correcto y quiere tomar participación de estas enseñanzas, pues para usted será mejor, para mí no, porque ya yo la sé. Eso queda para los que están aprendiendo. Y aprender cuesta en cimbo, en bongo. Aprender cuesta mucho dinero, porque están aquellos padrinos improvisados que de pronto ahora tienen una ganga y ya empiezan a rayar porque quieren obtener ganancia de esta religión. Siempre he expresado y he hablado, si hacemos cualquier trabajo con cascarilla, tenemos que machucar la cáscara de huevo, quitar la telita que tiene y así poder hacer un empolo, un polvo. Cogemos sombra alante de la enganga, para así mantener nuestras corrientes y que estos enfumbe o inquisis de enganga o espíritu nos proteja y nos limpie de la brujería o de los malos pensamientos que tienen esas personas que creen que saben mucho. Cuando usted va a aprender, usted necesita mirar, escuchar y que le expliquen. Si usted no ve nada, no, porque él esto así, él esto asado, todo eso es que él lo escuchó en eco y ahora se lo está diciendo usted, pero él totalmente no sabe hacer nada, simplemente te dice, hazle esto, lo otro, pero él no sabe hacer nada. Así funciona esto. Usted es un padrino, usted tiene que enseñar a su ahijado. Ese es el deber que tiene cada padrino, de expresarle al ahijado cómo son las formas de trabajo, cómo son los rituales en los momentos que el ahijado lo necesita. No sé por qué quieren mantener ese tabú y esa intriga, como que saben mucho y totalmente no saben nada. Yo conozco infinidades de religiosos. Usted es un religioso, usted comparte los conocimientos con otros religiosos, porque es así que esta religión es grande. Usted no lo quiera todo por usted, porque eso es avaricia. Uno no pierde la jerarquía cuando las personas saben quién es usted. Todo el mundo me conoce a mí. Cogen hasta mi nombre y se ponen como si fueran de ellos. Es algo increíble, pero son imitadores. Los imitadores siempre son imitadores. Lo real está visto aquí a la vista de todos, y eso le da la oportunidad a todos de darse cuenta cómo en verdad trabaja esta religión, manteniendo estas formas primitivas que datan de cientos de años, que fue llegada a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos. Así que cuando un gangulero cubano le expresa algo a usted, es porque se ha mantenido toda su vida en la religión y conoce sobre estos artes. No hacemos nada que no sabemos, siempre nos guiamos por las enseñanzas de nuestro padrino, en mi caso de Mariano Nueve Pasos, Betó de Gangandoque. Pero lo bueno que tiene esta religión es que se sabe las personas que están incumpliendo en estas reglas congas, porque hay unas leyes que tenemos que seguir, y cuando usted no está en estas leyes, simplemente usted es un impostor. A ustedes lo rayan y no le dan ni un nombre verdadero, que Tata
y siete rayos, que tata mamachola, que esto, todo eso es un cuento. Quien lo hizo es un cuento y seguirá siendo un cuento hasta que se mueran. Tienen que ir a casa de un tata que sabe para que ese nombre se lo cambien y usted pueda sentirse bien delante de los religiosos y no ser como es su propio padrino, un parlanchín, un hablador de más. Los hombres no hablan de más, ni en la vida real ni en la religión. Los hombres se mantienen callados y cuando quieren decir algo se lo dice en la cara a la persona. No están escondidos atrás de las redes sociales, escondidos, que no se sabe ni quiénes son, hablando y hablando y hablando de más. Esos son en la religión guariguari, aquí, allá, en Cuba, en los Estados Unidos, en Venezuela, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Colombia, donde quiera que la persona hable de más, es un hablador de más, un guariguari. Dice, Willy y yo dicen ganga, dice taca en bonda de Cunanchila, dice porque son tata, dicen bacheche, dicen cariajo, dicen tonundiame, dicen de agüe, dicen los propios, dicen tataíta, dicen carajo, pa' que cuenda, dicen cheche, dice ay cariajo, dicen como dicen melucancase, dicen pares, dicen doloyo, cariajo, dice uria, dicen los mundeles, dice que son burcutela, cariajo, dice uria, dicen cariajo.